Marco Vilés es, sin duda, uno de los cronistas más destacados e interesantes de los últimos años. El grupo editorial Planeta ha reeditado bajo el sello Seis Barral su primer libro, Día de Visita. Se trata de un libro que echa por tierra algunos mitos y leyendas urbanas propiciados recurrentemente por cierta prensa nacional. El libro recoge las historias desgarradoras, conmovedoras, de una serie de reclusas del penal Santa Mónica. El libro, por supuesto, está estupendamente escrito por el talento de Marco. Y justamente sobre este libro conversé con él hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que las librerías funcionan ya presencialmente y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda Librería Sur. Pueden encontrar su local en la avenida Pardo y Aliaga 683 San Isidro. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Marco Avilés aquí en Letra Capital. Hola Marco, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre o a propósito de la reedición de Día de Visita, reeditado ahora por Seis Barral, no fue publicado por primera vez por Planeta, y la memoria no me falla, y fue, si no me equivoco, también tu primer libro, ¿verdad? Sí, sí, gracias Carlos por la invitación. Sí, fue Bueno, mi primer libro, salió el 2007, ¿no? Y hace bastante tiempo. bastante tiempo, sí. Bueno, quería un poco eh, empezar la conversación invitándote a hacer un viaje hacia atrás y recordar cómo surge este libro, ¿no? De alguna manera lo cuentas tú en este prólogo para esta edición, pero quisiera un poco que nos cuentes un poquito eso, ¿no? Cómo surge la idea de este libro en esa época, en ese momento, ¿no? Tú hablas en el prólogo de la mirada que se tenía a la cárcel de mujeres, ¿no? Como algo casi, digamos, incluso folclórico por cómo la prensa trataba ese tema, ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, sí, mira, esto fue el año más o menos entre el 2005, 2006, que hablando en esa época mi editora, Maite Mujica y Mercedes González, estaban en Alfaguara ellas, ¿no? Este, era la época en que muchos de los cronistas, que éramos jóvenes en esa época, teníamos esta como ansiedad natural de querer publicar nuestros primeros libros, ¿no? Yo soy de esta generación de Daniel Tittinger, Juan Manuel Robles, Sergio Vilela, ¿no? Un poquito menores que Toño Angulo y Julio Villanueva, etcétera, que ya habían publicado ya sus libros. Pero entonces con la idea esta de cuál podía ser mi primer libro, hablo con ellas y hablamos de la cárcel, ¿no? Del penal de Santa Mónica, que siempre estaba en las noticias en esa época porque todo el tiempo caían, sobre todo en el aeropuerto, ¿no? Estas burriers, las llamadas burriers extranjeras, ¿no? Y entonces había una manera de los noticieros de plantear estas noticias casi como si hubiesen caído reinas de belleza, ¿no? Eran mujeres blancas de diferentes países de Europa que caían presas y luego terminaban recluidas en este penal, ¿no? Entonces, esto era recurrente en los noticieros. Yo recuerdo, incluso todavía tengo nombres de reclusas famosas, ¿no? Ann Ziegler, por ejemplo, era una de ellas. Y bueno, ellas me plantean visitar el penal para ver si podíamos hacer un libro con testimonios sobre este tipo específico de reclusas, ¿no? Pero cuando yo llego al penal, un día de visita, un sábado, lo que encuentro es otra cosa. O sea, ya hay otras cosas que están ocurriendo en el penal y otro tipo de reclusas en el penal que incluso creo que son mucho más poderosas y sus historias son menos, están opacadas, ¿no? Por las de las Bourrier, ¿no? Y hablo por ejemplo, de las asesinas, de presas que han entrado por robo, presas que están como sufriendo en el penal por la ansiedad por la drogadicción, etcétera, ¿no? Entonces,
hay algo que yo siento en esas primeras visitas que es mucho más fuerte, ¿no? Que es es este lugar donde las reclusas, donde una cantidad muy importante de mujeres, pues están tratando de mantener sus relaciones afectivas con su familia, con sus hijos, y a veces dentro del mismo penal, ¿no? Porque hay muchas reclusas que se enamoran entre ellas, ¿no? Entonces, lo que yo les planteo en la siguiente conversación es poder hacer un libro sobre el amor en el penal, ¿no? Y con esa idea es que yo empiezo como a reportear, ¿no? Ujú. Claro, eh, es interesante porque, claro, el libro nos plantea una mirada, digamos, profunda por estos personajes, estas mujeres, y no solamente, digamos, por la parte, como tú dices, superficial, o cómo se había tratado, o cómo la prensa había tratado, ¿no? Sobre todo haciendo foco a las burguesías extranjeras, ¿no? Incluso como cuentas tú, como si fuesen certámenes de belleza dentro del penal y un poco dando una idea idílica de ese lugar, ¿no? Eh, entonces, claro, es interesante el libro cómo nos sumerges en los dramas particulares de estas mujeres, ¿no? Que caen, como tú dices, por temas de asesinato, drogadicción, ¿no? A veces también llevadas por el mismo sistema, ¿no? Pienso, ahorita se me viene a la mente una chica que tenía una cicatriz y que ya había estado, su esposo estuvo en la cárcel, ella también salió, no podía reinsertarse y tuvo que volver a delinquir y volvió a la cárcel. Es decir, los dramas de estas mujeres, eh, y muchos de ellos, o quizás la mayoría, como tú dices, el punto en común es esta, eh, digamos, pobreza afectiva, ¿no? Esa necesidad de establecer vínculos afectivos que incluso lleva a mucha gente, como tú dices, o muchos hombres a, a cartearse y a buscar relaciones con estas mujeres. Eh, Incluso hay un personaje que no es mujer, que es un tipo, que también es muy singular, ¿no? Que también vive su propio drama y que tú lo cuentas ahí, ¿no? Que enamora a las reclusas, ¿no? Y incluso, digamos, la nombra por conquistador, aparentemente, o quizás, ¿no? Eh, pero también hay una que lo deja marcado, ¿no? Es una brasilera, si mi memoria Sí, no me falla. es una brasilera. El tipo, por lo menos su seudónimo, es Ronnie Monroy, ¿no? Y justo es el personaje, es el protagonista de la nueva película de Josué Méndez, ¿no? Que la van a estrenar creo que más adelante en este año. Pero claro, él es este tipo de visitante del penal que no conoce a ninguna, o sea, que no tiene ninguna relación oficial con ninguna reclusa, pero que va precisamente como al penal con la idea de que allí, o sea, el penal es como una tienda de carne extranjera, ¿no? Y entonces él es este personaje que va sabiendo que las presas pues necesitan una serie de cosas, o sea, necesitan afecto, necesitan amor, cariño, están extrañando a sus familiares, pero también necesitan cosas materiales, ¿no? O sea, se aburren, necesitan revistas, no les gusta la Ya. comida del penal, entonces no necesitan comida, necesitan Artículos que de alguien limpieza, claro. Ujú. sí, jabones, etcétera, pero también necesitan que alguien les ayude con sus trámites para poder solicitar la libertad condicional, en el caso de las Purriers, ¿no? Entonces este personaje entiende muy bien cómo funciona, qué cosa está pasando en el penal, y él visita a estas presas, les ayuda y cuando salen, ¿no? Él les cobra de cierta manera como llevándolas a un hostal, se queda con ellas durante un tiempo y tienen sexo, ¿no? Y él hace esto durante muchísimo tiempo hasta que se enamora de una, ¿no? Y esta reclusa no sé si la palabra es engañar, pero ella es, así como está con él, ella también está con otros personajes, ¿no? Ahora, una cosa importante es que, mira, yo visité el penal para presentar el libro, lo leí ahí en el penal la semana pasada, ¿no? Y algo que me decían las autoridades, ¿no? Como de manera muy tajante, es que el penal había cambiado. Entonces, en el momento en que yo fui, fue todo un año, cualquier persona podía entrar al penal, o sea, cualquier hombre, basta que tú supieras.
el nombre de una reclusa, tú hacías la cola, dabas el nombre de esta reclusa, yo voy a visitar a María Pérez, decías, ¿no? Y entrabas, ¿no? Entonces ese penal era, parecía como ir un poco como a mesa redonda, ¿no? En la campaña navideña, lleno de gente, comida, ¿no? Pero ahora más bien solamente pueden entrar al penal las personas que son familiares o parejas de las reclusas y tienes que firmar una declaración. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, ya cambió, ¿no? Y entonces cuando me empezaron a decir eso, y las reclusas, o sea, muchas no quieren este sistema, ellas quieren como que el penal vuelva a ser como antes, ¿no? Pero lo que yo sentía es que, de cierta manera, este libro también como responde a un momento del penal, ¿no? Un momento en la historia del penal. Claro. Ahora, ¿cómo fue el proceso, digamos, ya de, como dices, de reportear el tema? Digamos, tus visitas al penal, las conversaciones con estos personajes. Porque, claro, lo interesante es que tú, digamos, nos entregas, digamos, perfiles muy profundos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo cual me sugiere, pues, eh, un trabajo de entrevistas y de además lograr una conexión o una cierta confianza con las reclusas para contar sus historias. Sí, mira, la primera decisión que yo tenía que tomar con las editoras fue eh, si es que pedíamos permiso a las autoridades para que yo pudiera hacer las entrevistas como periodista de manera oficial, ¿no? Pero, pero pues, o sea, el penal, el INPE, ¿no? El Ministerio de Justicia, en general como cuidan mucho la imagen, lo que se proyecta hacia afuera, ¿no? Y eso es la razón por la que en ese momento les interesaba mucho poner como la imagen de Santa Mónica como casi como un internado, los festivales de la primavera, con los desfiles de las reclusas, ¿no? Como si fuesen como certámenes de belleza. Esa era la imagen que al INPE le interesaba. Entonces es un espacio muy controlado, ¿no? Y cuando yo me di cuenta de que no era tan difícil entrar como visitante, entonces yo decido hacer eso, ¿no? Entrar como visitante y siempre decirle a las personas con las que yo hablaba, a las reclusas, que yo era periodista y que estaba escribiendo un libro, ¿no? Entonces, eso siempre lo decía, pero las limitaciones eran, pues, o sea, yo no podía llevar una grabadora, una cámara de fotos, ¿no? Y más bien lo que hacía era llevar un como papel y cuaderno, ¿no? Y creo que eso se puede ver, por ejemplo, ahora que uno revisa el libro, donde casi no hay citas, hay pequeños diálogos, pero como muy breves, ¿no? Es como esa dificultad se transforma en el libro, ¿no? Pero como había una persona a la que yo conocía en el penal, que está, de hecho le dedico esta edición a Aide Ojitos, ella era la esposa de un chamán que estaba recluida por haber enviado ayahuasca, lo cual no era un delito, pero le estaban acusando de que estaba enviando heroína, ¿no? Al final ella salió libre, pero cuando yo entro y la busco, ella me empieza a presentar a sus compañeras de una manera como que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Porque fue una introducción bastante horizontal. Y yo hablé con las reclusas. El libro tiene 15 historias, ¿no? Y hablé con ellas durante varias semanas y, y de cierta manera yo sentía en un momento que ese espacio era casi como un barrio al que yo iba recurrentemente. Entonces, por ejemplo, con algunas reclusas hablé durante el primer mes de visitas, pero después las volví a encontrar 5 meses después. Entonces yo más o menos veía un poco cómo sus historias iban evolucionando, ¿no? Entonces fue un proceso de reporteo como largo, que me tomó todo un año, pero también eh, yo diría como con bastante espontaneidad, ¿no? Porque a veces yo no necesariamente buscaba a las reclusas, sino ellas me buscaban a mí, ¿no? Porque sabían, se enteraban, pues, oye, hay este periodista que está escribiendo un libro, ¿no? Entonces ellas venían porque querían contar su historia, a veces simplemente venían porque hablarle les hacía bien, era como una especie de terapia, ¿no? Y yo durante mucho tiempo pensé
que lo que yo hacía no lo sabían las autoridades, ¿no? Que yo estaba como haciendo un poco como mi trabajo a escondidas. Pero luego hace poco una persona que trabaja en el INPE, ¿no? Me dijo, oye, pero yo sabía lo que tú hacías, yo te veía todo el tiempo, ¿no? Y había leído el libro ella y pues me dijo, básicamente como intercambiamos información, pero ellas me tenían monitoreado, ¿no? Las autoridades, ¿no? Gracias. Eh, ahora, en ese proceso de investigación, eh, hay, digamos, mejor dicho, entre los personajes hay personajes realmente cuyas historias conmueven o son desgarradoras. Por ejemplo, pienso en una, eh, creo que era la famosa, la mejor burrier del mundo, si no me equivoco, que tiene una historia muy, muy traumática con el marido este, narcotraficante y la violencia en la que en la que vive, incluso en la que ya alguna vez se ha situado y es su normalidad, ¿no? Este, incluso, si no me equivoco, sabe manejar hasta ametralladoras. eh, es una cosa terrible. ¿Cuál tú recuerdas quizás alguna de ellas que te tocó más, que en el proceso de ir recopilando esa información te resultó más impactante o chocante o conmovedora? Ah, mira, ahora releyendo el libro, ¿no? Para esta edición, o sea, creo que cada una de ellas, de cierta manera, como me tocó algo adentro, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Hay una reclusa que se llama Rosario Reate, y ella todavía está presa. Ujú. La sentenciaron porque ella formaba parte de una banda de secuestradores, ¿no? Esa fue su sentencia, y creo que la condenaron a 22 años, ¿no? Pero cuando yo la conocí, ella todavía estaba luchando en un juicio, pero de forma paralela había la banda a la que ella pertenecía, según la denuncia, el líder de la banda se había convertido en su enemigo y este hombre había contratado a un sicario para que mate a todos sus hijos afuera. Entonces, esta mujer, que se llama Rosario, pues estaba presa mientras sus hijos iban muriendo, ¿no? O iban siendo perseguidos, y entonces eso creaba en ella como una paranoia y se estaba volviendo loca, ¿no? Le dio una parálisis, etcétera. Entonces, cuando yo hablaba con ella, yo sentía como su desesperación era terrible, era más allá del delito que había cometido, Ah, era la de una madre que estaba perdiendo a sus hijos y que no podía hacer nada por ellos, ¿no? Esa, por ejemplo, fue muy fuerte, o también la de otra mamá, ¿no? María Gutiérrez, que entró en el penal porque había vendido a su hijita, ¿no? Eh, la había vendido porque ella no era la hija de su pareja, sino de otro hombre. Ella había tenido esta pareja, se embarazó, y el hombre con el que vivía le dijo, bueno, si tú vas a tener ese hijo, pues largas de la casa o haces algo con él, ¿no? Pero entonces ella decide vender al hijo, luego una vecina se entera y la denuncia a la policía, entonces ella termina en la cárcel, y cuando ella llegó a la cárcel pensaba que las reclusas la iban a matar como una forma como de escarmiento, ¿no? Como porque ella decía, yo he sido una mala madre y las otras reclusas me van a matar por eso, por ser mala madre, ¿no? Y ella como llegó al penal muy afectada también, y como pasó los primeros días durmiendo en el suelo y temiendo que las reclusas la iban a como a matar a golpes, pero en lugar de eso, las reclusas, las compañeras de ella, lo que hicieron fue más bien darle trabajo, para que pudiera como recuperarse, ¿no? Entonces esa historia habla un poco de la solidaridad que también hay en el penal, ¿no? Y eso está más allá de los clichés que hay fuera, ¿no? Un poco sobre la cárcel, como un nido de mujeres como malas o de personas que están como obsesionadas en cometer delitos, pero o sea, hay mucha solidaridad allí también, ¿no? ujú. Claro.
Esto que dices tú digamos, de ir más allá de los clichés eh, que hay, me hace pensar en algo que tú escribes en este prólogo nuevo, que tiene que ver con reflexiones en torno al oficio periodístico, ¿no? Digamos, la diferencia entre un periodista más como tú dices, de alguna manera eh, presionado por el tema de ser el primero en dar una noticia, ¿no? Lo cual pareciera que tienen la licencia para mentir, de alguna manera. Pero por otro lado, el cronista, el que tú dices algo así como, no importa si llega tarde al lugar de los hechos, digamos, ¿no? Y claro, ese es el que puede justamente ir más allá de esos clichés, ¿no? Que están en la superficie. Eh, Cuéntame un poquito, porque que de alguna manera ese prólogo me parece una especie de, digamos, arte poética periodística, en el sentido de que hay una reflexión sobre el oficio, ¿no? Sí, y o sea, lo primero, muchas veces hay como entre periodistas en general como una especie de espíritu de cuerpo ante la crítica, ¿no? Cuando te critican, entonces nosotros decimos, estás como atacando mi libertad, ¿no? Mi libertad de expresión, la libertad de prensa. O sea, este espíritu de cuerpo es importante en determinados momentos, pero también afecta mucho al periodismo porque reduce la capacidad de autocrítica, ¿no? Y en el periodismo hay muy poca autocrítica. Y lo primero que a mí me interesa en ese texto, sobre todo, criticar es las consecuencias de esta prisa con la que nosotros trabajamos, ¿no? Porque siempre estamos en competencia con la gente del otro diario o con el otro programa, con el otro dominical. Siempre hay una competencia, hay una prisa por sacar cosas lo más pronto posible y muchas veces lo que terminamos sacando son cosas incompletas, ¿no? Son cosas incompletas que están mal reporteadas, que no están contrastadas o que muchas veces contienen mentiras, ¿no? Eh, y eso es muy peligroso. Si hacemos la comparación, por ejemplo, con la comida, ¿no? Imagínate que tú vas a un restaurante y en el restaurante te entregan como la comida, pues como un lomo saltado, pero crudo, ¿no? Con la papa y por la prisa, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que los periodistas terminamos haciendo, entregamos como comida cruda, ¿no? Comida que no está terminada de preparar. Y yo creo que dentro de todo el periodismo, dentro de todas las diferentes tipos de periodismo que hay, creo que la crónica es ese espacio, subgénero, donde los periodistas podemos trabajar con mayor paciencia y demorarnos para poder entregar las historias pues mejor preparadas, ¿no? Em, pero también hay una lucha económica, en fin, ¿no? Dentro del oficio, porque hacer crónicas no es barato. Para un medio, o sea, Claro, invertir para que un periodista, pues, ¿no? Se dedique un año, por ejemplo, a investigar sobre un tema, o sea, eso no es rentable, ¿no? Entonces, muchas veces los periodistas terminamos haciendo estos trabajos con nuestro propio dinero, ¿no? Y, por ejemplo, Joseph Zárate, ¿no? Que es un cronista muy reconocido, él habla de cómo sus reportajes él los ha financiado él mismo, ¿no? Con su dinero. Entonces hay esta parte económica también detrás que es importante también como hablar, ¿no? Porque no se trata de castigarnos los periodistas diciendo, sí, pues nosotros siempre estamos haciendo mal el trabajo, sino muchas veces también hacemos mal el trabajo y la prisa nos gana porque hacer periodismo, buen periodismo, tiene un costo, ¿no? Y los medios cada vez son espacios más precarios, ¿no? Periódicos, televisión, entonces hay esa cosa ahí detrás, ¿no? Económica, eh, como que está marcando el ritmo también de nuestro trabajo, ¿no? sí, es verdad. De hecho eso se está pasando pues en todos lados y también lo han comentado algunos otros periodistas o cronistas, ¿no? Leila Guerriero, por ejemplo, también le he escuchado hablar sobre este tema claro, este tipo de trabajo periodístico pues no es rentable por los lapsos largos de tiempo que uno tiene que investigar, ¿no? Entonces los periódicos necesitan información ya y claro, eso lleva a lo que tú dices, ¿no? Un poco para Bueno, y ahora concluir, ujú, sí, los medios muchas veces ya no te pagan, ¿no? O sea, ya no tienen, o sea, no te pagan porque sean malos, en fin,
sino es porque no tienen capacidad de pagar. Entonces, yo he hablado ahora que estuve en Lima con colegas, por ejemplo, que ya no tienen dónde publicar sus textos, ¿no? Y entonces están como viendo qué otra cosa hacen, ¿no? Sí. Ujú. Eh, un poco para terminar y justamente un poco siguiendo esta línea, ¿tú cómo ves digamos, el futuro del periodismo? Eh, de alguna manera, las plataformas digitales podrían ser una alternativa. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Pues, mira, justo hace unos días cerró este medio que era muy exitoso, BuzzFeed, ¿no? En Estados Unidos. O sea, cerró la parte como el newsroom, la parte periodística, y eso BuzzFeed en algún momento fue, hace poquito nomás, era como, wow, este es como el futuro, ¿no? Ellos están como descubriendo un nuevo modelo. Entonces, yo no sé, la verdad, yo no, cada vez pienso, o sea, no sé si necesariamente lo digital sea como el futuro, o sea, ya es el presente lo digital, ¿no? Ya no es el futuro, es el presente, pero es un presente bien precario, ¿no? Es un presente sumamente precario, porque incluso la gente que está viviendo en el mundo digital, periodistas, pues tienen que publicar a un ritmo muy fuerte, que hace pensar como en fábricas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro del periodismo? Pues la verdad no lo sé, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en este mundo de transformación como algo va a ocurrir, pero para como cerrar y decir algo en lo que creo, ¿no? O sea, yo creo que el libro asociado al periodismo y asociado a la crónica, ¿no? Tiene un presente como sumamente saludable, ¿no? Yo te mencioné el caso de Joseph Zárate, por ejemplo, que es un cronista que está publicando sus libros. Yo he publicado algunos libros también de crónicas. Hay otros autores. En Lima, hace poquito, cuando estuve, por ejemplo, me compré el libro de Ricardo León sobre alias Jorge, ¿no? Sobre un ex miembro de Sendero Luminoso que es informante de la policía. Es un libro como increíble. Entonces yo creo que no sé cuál sea necesariamente el futuro digamos, de los medios de noticias, pero yo creo que el libro es un presente sumamente saludable para la crónica. Y yo creo que es como el último bastión para no volverse loco cuando te has formado para este oficio, ¿no? Sí, yo no sé yo no sé dónde, por ejemplo, voy a trabajar, dónde voy a publicar mis historias, pero por lo menos tengo algunos proyectos de libro, ¿no? Y eso me hace sentir como todavía optimista, ¿no? Sí, sí, en esa parte coincido, ¿no? Creo que el libro sí se vuelve como el último bastión respecto a ese periodismo, digamos, serio en la medida de que se toma el tiempo para realmente poder hacer un trabajo de investigación con conciencia, todo lo que sabemos. Pero al mismo tiempo, no sé qué piensas tú si discrepas conmigo, pero ¿no sientes que también de alguna manera esta vorágine, que también coincido que lo digital ha exacerbado, ¿no? Esta vorágine por la actualidad, digamos, ¿no? Este, también ha llevado a que de repente aparezcan algunos libros que casi es como, digamos, empujados por la coyuntura, digamos. Hay un tema que es Mm. coyuntura y de repente eh, cojo por aquí, cojo por allá y aparece un libro. Sí, sí, no, o sea, por ejemplo, época de elecciones, ¿no? Salen una cantidad de libros, biografías, etcétera, ¿no? Muy apuradas muchas veces, ¿no? Yo creo que, o sea, si lo vemos dentro de su justa dimensión, esos son libros que salen para como, creo que atender el interés que se genera en un momento, ¿no? Y luego también pueden ser éxitos de ventas, pero luego la gente los olvida y, ¿no? Entonces, yo diría que eso es parte un poco de cómo están las cosas ahorita, ¿no? Pasaba lo mismo con los periódicos en una época, ¿no? O sea, ¿Cierto? en épocas de elecciones, como se fundaban periódicos, Aparecían creo que nuevos Juan Carlos. periódicos, claro, que duraban unos meses nada más, los meses de campaña. Exacto. Sí, sí, muchas veces financiados por candidatos, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo creo, lo que creo es que, por ejemplo, o sea, hay libros que se hacen incluso también con prisa,
y que luego perduran y que tienen mucho impacto, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, o sea, en libros como tipo Plata como cancha, que son libros como periodísticos, ¿no? Que generan, que tienen un impacto, ¿no? Y que tampoco creo que su intención sea como volverse como parte del canon, ¿no? Sino que son libros como muy buenos que salen en un momento, generan un impacto y luego, bueno, pasa la ola, ¿no? Sí, yo diría eso. Y también, mira, solo para terminar, lo que creo es que eh, en este momento también hay muchas cosas que se están haciendo como relacionadas con la autobiografía, con la memoria, ¿no? Y hay autores y autoras que siento que van a generar en un momento, dentro de poquito, cuando saquen sus libros, son periodistas, ¿no? Van a generar como también un impacto de otro tipo, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en Natalia Sánchez Loaiza, que ganó el premio Aura Estrada hace poquito con un proyecto de libro sobre el Cono Sur, sobre su historia, ¿no? Sobre esterilizaciones forzadas. Rosa Chávez, Yacila también, que ahorita salió en Granta, ¿no? Antologada en Granta, y ella está también preparando un libro eh, relacionado con su historia personal, con el Cono Norte. Entonces, allí yo veo algo que también se está formando, ¿no? Ujú. Cierto, cierto. Sí, justo estaba revisando yo ahora que mencionas esos textos que aparecen en mi último Granta dedicado justamente al Perú, ¿no? Eh, bueno, Marco, No, y tú sí, tienes la revista, yo todavía no la tengo. cosas de la vida. Sí. Bueno, Marcos, siempre es un placer conversar contigo. Te agradezco por tu tiempo y nada, recomendar a todos esta reedición, que ya no se encontraba el libro, así que esta es una buena oportunidad para quienes no lo leyeron en su oportunidad, lo puedan hacer. Es un libro que yo recomiendo mucho. Gracias, Marco, nuevamente. Gracias, Carlos. Un abrazo.